Si has visto la película de terror Fragmentado en 2016, probablemente reconocerás la alucinante actuación de James McAvoy como el villano asesino Kevin Wendell Crumb, o la Bestia, que puede cambiar entre 24 personalidades diferentes con facilidad, sin mencionar al realizar todo tipo de hazañas extraordinarias como escalar paredes y doblar metal. Lo que te sorprendería saber es que la película no está tan alejada de la realidad como podrías pensar. Hay unas pocas personas seleccionadas que son como el personaje de McAvoy. Por supuesto, quiero decir que tienen varias identidades, no que sean superhumanos tiránicos. ¿No me crees? Estén atentos mientras nos sumergimos en la vida de una mujer que tiene más de 2500 personalidades diferentes viviendo dentro de ella, Jenny Haynes, de 49 años. Como era de esperarse, alguien no solo desarrolló una variedad tan asombrosa de identidades de la noche a la mañana. Jenny Haynes no tuvo una infancia normal ni mucho menos, y este es el capítulo espantoso de su vida, lo que hizo que su comprensión fundamental de la palabra personalidad se fragmentara extraordinariamente. En 1974, la familia Haynes, compuesta por Jenny de 4 años y sus 2 hermanos, su madre Pat y su padre Richard Haynes, se mudaron a Bexley Heath en Londres, al suburbio occidental de Greenacre en Sydney, Australia. Fue entonces cuando la vida de Jenny dio un giro oscuro, ya que su padre comenzó un patrón de abuso regular dentro del hogar familiar, escondido de manera crucial lejos de la madre. Para continuar con sus abusos repugnantes, Richard también pudo convencer a su joven e impresionable hija de que podía leer su mente. Como resultado, Jenny creía que, si pensaba en su sufrimiento, su padre lo descubriría y castigaría al resto de su familia. Incapaz de procesar adecuadamente lo que le estaba ocurriendo, Jenny comenzó a componer sus pensamientos en letras de canciones en un intento por encriptarlos del abusador. Al reflexionar sobre su terrible experiencia, por ejemplo, sus pensamientos pueden tomar la forma de la famosa letra The Culture Club. ¿De verdad quieres lastimarme? ¿Realmente quieres hacerme llorar? Fue una táctica ingeniosa, pero esto fue solo el comienzo de la increíble forma en que la mente de Jenny se adaptaría para ayudarla a sobrellevar su horrible vida hogareña. El abuso de Richard continuó hasta 1981, cuando Jenny cumplió 11 años. En ese momento la familia se había mudado de regreso a Reino Unido y en 1984 la madre de Jenny, Pat, que todavía no sabía sobre la vil campaña de su esposo, se divorció de Richard. Para cuando terminó la terrible experiencia de Jenny, había sufrido daños irreparables en la vista, la mandíbula, el intestino y el coxis. Su abuso fue tan extremo y persistente que la policía australiana lo describiría más tarde como uno de los peores casos de abuso infantil en la historia del país. Pasarían décadas antes de que Jenny obtuviera alguna justicia real por su sufrimiento, pero su mente había creado una táctica extraordinaria para separarse y protegerla del daño psicológico total. Aunque su padre claramente estaba dirigiendo su violencia sobre su hija, en realidad no era Jennifer Haynes en su forma más básica quien estaba abusando. En cambio, Jenny ha explicado desde entonces que una segunda personalidad surgió de su mente para resistir la prueba, una niña de 4 años llamada Symphony. Durante estos periodos de abuso, Symphony entraba en la conciencia de Jenny y soportaba el abuso por ella. Jenny siempre estará agradecida por el sacrificio de Symphony, explicando que fue Symphony a quien mi padre suprimió. Aunque Jenny tiene ahora 50 años, Symphony se ha mantenido en ese estado infantil permanente desde entonces. Hasta el día de hoy, Jenny puede recurrir a cualquiera de sus personalidades para que se comuniquen a través de ella. En lo que ella respecta, Jennifer Haynes es una identidad tan alternativa como las demás. No es raro que los niños fabriquen amigos imaginarios de los que eventualmente dejarán de creer o simplemente se olvidarán, pero esto fue diferente. Symphony era Jenny y Jenny era Symphony. De hecho, Symphony solo fue la primera de todo un ejército de extraños que surgió para proteger a Jenny cuando más lo necesitaba. Para cuando el abuso de Richard finalmente había remitido, Jenny calculó que había alrededor de 2500 personalidades diferentes viviendo dentro de ella a la vez. En ese momento, sin embargo, no pensó que esto fuera algo inusual. Gracias a su educación depravada, entendía que todos tenían voces diferentes y competencia dentro de su cabeza. Aunque la lista completa de identidades de Jenny es demasiado extensa para contarla en su totalidad, desde entonces se ha abierto sobre algunos de los otros personajes coloridos que le salvaron la vida durante una época tan oscura. Una de las primeras personalidades en seguir los pasos de Symphony fue un hombre llamado Eric, a quien Jenny ha llamado un organizador porque construyó el paisaje donde vivirían sus personalidades, además de establecer las reglas básicas que deben seguir. El siguiente era un niño de 11 años llamado Judas. Jenny lo describe como bajito, con el pelo rojo, vestido con pantalones escolares grises y un jersey verde brillante. Al igual que su tocayo, Judas era el más interesado en contarle a alguien lo que estaba ocurriendo, y siempre parece que está a punto de hablar.
El 13 de enero de 1977 se generó un niño de 17, ahora 18, llamado Músculos. Este patán adolescente amante de motocicletas se parece a sí mismo al cantautor Billy Idol y es el protector del grupo. Jenny también bromeó diciendo que Músculos se negó a cumplir 18 años durante algún tiempo porque luego podría obtener una licencia de armas para disparar a su padre. Entre otros están Linda o Maggot, una mujer alta y esbelta que lleva una falda de los 50, con apliques de canicha rosa y el cabello recogido con un elegante moño, y Little Ricky. Este niño de 8 años que viste un traje gris tuvo la difícil decisión de elegir qué personalidad enfrentaría a Richard, dándoles un toque en el hombro y diciéndoles es tu turno. Mientras tanto, Volcano, un semental alto vestido de cuero rubio blanquecino, jugó otro papel vital en la supervivencia del grupo, ya que alentó a cada personalidad a no reprimir sus emociones, sino a sentirlas al máximo. Cuando Jenny solicitó ayuda a la policía por primera vez en 2009, le preocupaba que no la tomaran en serio después de que innumerables consejeros la rechazaran en el pasado. Aunque ahora entendía que su sentido de identidad era realmente algo extraordinario, también había aprendido que no estaba sola. Desde el momento en que creó la primera personalidad, Symphony, había desarrollado una afección conocida como trastorno de identidad disociativo, o DID, que afecta alrededor del 0.5 al 2% de la población mundial. Esta complicada afección ocurre durante la infancia, generalmente antes de los 8 años, y usualmente es el resultado directo de un trauma, abuso y negligencia severos en la infancia sin otra protección de un adulto. Generalmente las personas con DID pueden generar un promedio de 10 a 15 personalidades, lo que hace que el caso de Jenny sea realmente alucinante. Durante algún tiempo, el DID fue recibido con escepticismo e incredulidad en el campo de la psicología, pero desde entonces ha sido reconocido como un excelente ejemplo de cómo la mente humana puede adaptarse a ayudarnos a sobrevivir. De hecho, el propio psiquiatra de Jenny durante 20 años, el Dr. George Blair West, ha explicado que el DID no solo se considera una condición médica genuina, sino también ingeniosa. Al dividir partes de tu propia mente en múltiples personalidades o alters, Jenny Haynes pudo soportar y superar su terrible experiencia al recurrir a diferentes protectores, cada uno de los cuales desempeña un papel importante en contener diferentes elementos del abuso. Sorprendentemente, algunos de sus alters incluso pudieron manejar los sentidos de Jenny, como controlar su sistema olfativo o sentido del olfato para poder bloquear el olor de su padre. La DID es esencialmente un mecanismo de afrontamiento sofisticado que existe completamente dentro de la mente, lo que significa que no existe una cura milagrosa para la condición, aunque generalmente se recomienda terapias de conversación. Debido a que el propio sentido de la personalidad de Jenny se ha fragmentado tanto a lo largo de los años, abandonar sus alters y regresar a una existencia singular como Jennifer Haynes no es una opción. Como ella misma ha dicho desde entonces, salieron de la parte de atrás de mi cabeza, no sé cómo volver a ponerlos. Esto es esencialmente lo que sucede en Fragmentado, cuando el personaje de James McAvoy, Kevin, lucha por contener las 24 personalidades diferentes que desarrolló durante una infancia de abuso por parte de su madre y un padre ausente. Sin embargo, el director también se ha enfrentado a críticas de la comunidad de personas que realmente sufren de idea por perpetuar la idea dañina de que aquellos con personalidades divididas son impredecibles y violentos, algo que casi nunca es el caso en la vida real. En preparación para el papel, McAvoy también afirmó que en realidad no podía hablar con alguien con DID, por lo que pasó algún tiempo con profesionales médicos y vio algunos diarios de DID en YouTube. Poco después del estreno de la película, circuló una petición en línea que alentaba a los actores a reconocer el estigma injustamente vil de DID, mientras que otra acumuló 20.000 firmas pidiendo un boicot total de la película. En el caso de Jenny, es evidente que la DID no solo es una condición inofensiva, sino un medio necesario de supervivencia. Sin sus personalidades para protegerla, Jenny no habría sido lo suficientemente fuerte como para hablar sobre su terrible experiencia años después. Jenny preparó un documento emotivo de la perspectiva de algunas de sus muchas personalidades, cada una de las cuales relató el abuso con increíble detalle y se lo entregó al sargento detective de Sydney, Paul Stamoulis, uno de los primeros agentes de la ley en creer en su historia. En febrero de 2017, Richard Haynes, ahora de 74 años, fue extraditado de Darlington en Inglaterra para enfrentar decenas de cargos de agresión contra su hija Jennifer durante los años 70 y 80. Después de años de incansable preparación, todo lo que quedaba a Jenny era reunir su propio ejército psicológico y prepararse para ir a la guerra. Poco sabía ella, el juicio que se llevaría a cabo más tarde estaba a punto de cambiar la historia. El 21 de febrero de 2019, Jenny finalmente subió al estrado para testificar contra su padre, pero no estaba sola. Se cree que el juicio histórico es el primer caso en Australia y posiblemente en el mundo donde una víctima con un trastorno de identidad disociativo diagnosticado
ha testificado a través de múltiples personalidades y ha podido obtener una condena. Como víctima de abuso tenía derecho al anonimato, pero renunció a su derecho para que el mundo pudiera conocer el nombre de su abusador. Antes del juicio, las personalidades de Jenny habían discutido en profundidad qué papel desempeñaría cada uno al relatar la terrible experiencia. Symphony, que tenía la intención de utilizar la prueba para crecer, sería la primera y reviviría con detalles insoportables los varios años de abuso. Posteriormente, Músculos daría evidencia de abuso físico, mientras que Linda testificaría sobre el impacto en la educación y las relaciones personales de Jenny. Aproximadamente 2 horas y media después de inicio del juicio, sucedió algo inesperado. Después de escuchar el relato de Symphony sobre el abuso durante 1974, Richard Haynes se derrumbó y cambió su súplica. Se declaró culpable de 25 de los peores cargos en su contra, mientras que docenas más se contaron para su sentencia. En total, Haynes enfrentó 367 cargos individuales, todos los cuales Jenny había proporcionado evidencia detallada gracias a los recuerdos que mantienen sus identidades, que de otro modo podrían haberse perdido debido al total trauma. El 6 de septiembre, Richard Haynes fue sentenciado a 45 años de cárcel con una no libertad condicional de 33 años por la jueza del tribunal del distrito Sarah Huggett, la sentencia más larga impuesta a un abusador en Australia. Jenny Haynes salió de la sala del tribunal ese día extasiada con el resultado. Después de décadas de espera, finalmente había recuperado su vida y su abusador seguramente permanecería en la cárcel. Desde que se enteró del abuso, la madre de Jenny también se ha convertido en sus más cercanas partidarias y es celebrada a su lado. Al final del juicio, Jenny dijo: "Cada uno de mis alters, cada persona dentro, la guerra terminó. Ganamos, retírate". Pero ella sabe que nunca podría haberlo hecho sin ellos. La doctora Pam Stavropoulos, experta en traumas infantiles, ha reconocido que el caso de Jenny fue fundamental para generar una mayor conciencia de una condición desafiante que tan a menudo genera incredulidad e incomodidad. Aunque Jenny no se equivoque en que vivir con 2500 voces de competencia dentro de su cabeza puede ser difícil a veces, sabe que nunca sería la misma sin ellas. Su monstruoso padre podría ser la razón por la que existen para empezar, pero los alters de Jenny son los que finalmente la ayudaron a derrotarlo. Para alguien que había sufrido tanto tiempo en silencio, Jenny Haynes finalmente puede sentirse validada por el hecho de que sus identidades ya no se descartan como una enfermedad mental o simplemente como pretender ser otra persona. Como ella misma ha dicho, estás protegiendo tu alma. Lo más importante es que su historia es una prueba viviente de que un diagnóstico con el trastorno de identidad disociativo no tiene por qué ser un obstáculo para la justicia. Al final, el bien siempre triunfará sobre el mal, por complicado que sea el caso. ¿Qué piensas de la extraordinaria historia de Jenny Haynes? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.